Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos una vez más, con el gusto de siempre, a este espacio Testimoniales, que invita a compartir con figuras destacadas, muy entrañables del arte y la cultura de nuestro país, con todos los que nos acompañan y que además pueden revisitar y enriquecer con su participación estos espacios y estos encuentros. Siempre bienvenidos sus comentarios. La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y el Centro de Producción de Danza Contemporánea y el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, agradece la presencia, el talento, la perseverancia del maestro Ricardo Gallardo. Ricardo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Marco. Buenas tardes a todos. Me da gusto empezar con tu nombre antes de nombrar aquello que forma parte ya integral de tu ADN, que son las percusiones, y concretamente el proyecto Tambuco. El Tambuco, el ensamble de percusiones mexicano que ha recorrido los 5 continentes, que ha estado presente en innumerables festivales, que ha dejado huella en el corazón y en la memoria de muchos nacionales y público extranjero. Y bueno, yo me voy a permitir una brevísima semblanza, muy breve realmente, del maestro Ricardo. Nace en la Ciudad de México, estudia en el Conservatorio Nacional y en la Escuela de Música de la UNAM, es decir, 2 referentes fundamentales en la educación musical de nuestro país y yo diría de la cultura. Yo, como tú, me siento entrañablemente universitario, pero además profundamente ligado al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Yo comencé en la universidad, pero bueno, todo el desempeño profesional, lo sabemos tú y yo, es cobijado por instituciones como el Instituto Nacional de Bellas Artes, en donde las posibilidades se pueden multiplicar de manera muy generosa. Estuvo también en el Centro Banff de Canadá, estudió la maestría en la City University en Londres, ha recibido reconocimientos en Alemania, del Darmstadt, el reconocimiento a la creación artística por parte de la UNAM. Y bueno, yo me voy a detener aquí porque ha dado innumerables cantidades de seminarios y clases magistrales en Canadá, Brasil, Uruguay, Estados Unidos, México. Y quiero detenerme porque hay una parte que yo no puedo dejar de imaginar cuando pienso en Ricardo Gallardo, el maestro Ricardo Gallardo, que es Tambuco. ¿De dónde el origen? Y me permito hacer este señalamiento no solo del nombre Tambuco, sino de esta coincidencia tan particular de las personas que en Tambuco han vivido, y subrayo, vivido para la música. ¿Cómo nace Tambuco? Bueno, el antecedente de Tambuco es el encuentro de sus colegas como compañeros universitarios. Estudiamos juntos la carrera de percusiones y nos conocemos, yo tenía 17 años cuando conocí a 2 de mis colegas actuales en Tambuco. Entonces sí, es toda una vida. Nos hizo mucho más entrañable la carrera y bueno, la música por las prácticas de música de cámara que hacíamos al interior de la Orquesta de Percusiones de la UNAM. Okay. Aquel grupo legendario. ¿Quién la dirigía, perdón? La dirigía Julio Vigueras. Y en ese entonces, aunque era una práctica de música de cámara, era una agrupación
que se convirtió a muy temprana edad en una agrupación profesional, puesto que empezó a adquirir compromisos de estrenos de obras y de interpretaciones en aquellos legendarios nuevos foros de música nueva que organizaba Manuel Enríquez y que ahora llevan su nombre. Pero aquellos primeros foros realmente eran foros, eran unos encuentros, eran espacios de discusión y a veces de debate entre compositores y todo. Y ahí estábamos metidos a muy temprana edad y aprendimos no solo la música o la interpretación en las artes percusivas, pero también algo muy importante que hasta la fecha lo seguimos cultivando y es la colaboración. El espíritu de colaboración en Tambuco ha sido importantísimo con colegas músicos, con instituciones musicales o instituciones de artes escénicas, puesto que desde los primeros años de Tambuco hicimos colaboraciones con danza o con teatro o hasta con artes plásticas. Entonces, ese es el origen. Nuestro origen es profundamente universitario. Profundamente universitario, juvenil, ambicioso, desbordado, diría yo. Ya me los imagino de jóvenes largas horas estudiando o discutiendo alguna suerte de pasaje musical, una cosa por algo muy difícil o algo que parecía muy fácil, pero que de pronto se complicaba en el propio proceso, me imagino yo. Totalmente. Pero, en aquel entonces, sí, perdón. En aquel entonces no, la pregunta, descubriendo muchísima música. Claro, claro. Sí me importa porque nombre es destino, querido Ricardo, desde mi punto de vista, ¿sí? Y si nombre es destino, ¿por qué Tambuco? Bueno, porque Tambuco fue una consecuencia del destino también, tú bien lo dijiste. El nombre creo que existió el nombre inmediatamente, el segundo después de que existió el deseo de hacer el cuarteto. Es decir, queríamos hacer un cuarteto y 3 segundos después sabíamos que se tenía que llamar Tambuco. Tambuco es, entre otras cosas, es el nombre que Carlos Chávez le da a su segunda pieza escrita únicamente para ensamble de percusiones. Su primera pieza fue Tocata para instrumentos de percusión, que la escribió en 1942. Y posteriormente, bueno, más de 20 años después, escribe una pieza para percusiones totalmente diferente, Tambuco. La música para percusiones de Carlos Chávez fue un parteaguas y un repertorio pionero para la literatura de percusiones en el mundo. Y queríamos, por un lado, hacer como un reconocimiento a la música para percusiones que se escribía en México. También utilizar esta palabra con por la misma razón que Carlos Chávez la escogió. Él realmente no sabía ni creo que le interesaba mucho el significado de la palabra, pero sí le llamó la El atención sonido. la naturaleza sonora percusiva de la palabra. Nosotros elegimos esta palabra porque aparte es una palabra con vocales y consonantes totalmente pronunciables de igual forma en casi cualquier idioma, ¿no? Cualquier persona que lea y escriba y diga la palabra tambuco no tendrá problema en pronunciarlo. Quizá por ahí cambiarán algunas sonoridades, algunos dirán tombuco con la A o medio
al Ajá, estilo fonética francesa, ¿no? O algo así, pero es básicamente lo mismo. O tambuco, pero ajá, ya, es lo sí. mismo. Nosotros quisimos adentrarnos un poquito, nos ganó la curiosidad desde los primeros años para ver qué diablo significaba esta palabra, tambuco. Encontramos de primera mano que existe un lugar, un municipio pegadito al puerto de Acapulco, es prácticamente ya una colonia de, Claro. de Acapulco que se llama Tambuco. Y hay una Mm, playa, la que queda en el municipio, que es la playa Tambuco. Eh, entonces, eh, indagamos que en la época de la colonia, al haber esta línea de comunicación entre las Filipinas, también colonia española, y México, a través del comercio que venía por mar, eh, en, creo que incorrectamente llamada nao de China, porque no era una nao, sino un, un navío español, y no era de China, sino venía de las Filipinas. Claro, transportando bienes y productos de aquellas tierras. Entonces, el puerto de Acapulco se convertía una vez al año en un puerto principal de entrada, junto con el puerto de Veracruz, de bienes de otras tierras, de ultramar, ¿no? Entonces, sí. eh, descubrimos que existía una isla, la isla de Julita, en el archipiélago filipino, eh, que se llamaba Tambuco, Mm, y era uno de los puertos de partida. Y precisamente Tambuco, no sé, en el idioma local, no sé si es Tagalog o algún otro lenguaje filipino, quiere decir punto de partida o puerto de partida. Entonces, eh, los nombres son destinos, ¿no? Y los destinos son nombres, porque claro. consideramos hasta la fecha Bueno, un punto de partida a nuestras expresiones, a nuestras experimentaciones y a los intereses individuales traídos al puerto, a la plataforma de lanzamiento para actualizar el lugar, ¿no? La plataforma de lanzamiento, eso consideramos Tambuco, es una plataforma en la cual cada uno de sus integrantes puede traer ideas, puede traer colaboraciones y propuestas para darles salida, para lanzarlas en cohetes al espacio. Entonces, es por eso que existe esta conexión de Tambuco, que por todos lados nos hacía obvio titular hacia nuestro cuarteto. no, hombre, qué hermosa historia, porque además, bueno, me llevas a una odisea y siento como estos cuatro Ulises que están en un continuo retorno a Ítaca, a ese sonido original, y no sé si estoy diciendo una barbaridad, Uh -huh. porque yo relaciono la idea de la percusión con el pulso vital del corazón. Esa es como mi primera relación más inmediata, pues, ¿no? El primer Sí, pum pum que yo escucho es el de un corazón, sea esto de un bebé o el de una mujer, ¿no? Y bueno, ya que toco el tema de la mujer, y felicidades también, dicho sea de paso, hoy que es 8 de marzo y que nos hace el honor de estar aquí con nosotros, yo encuentro que Tambuco, hasta donde yo tengo entendido en su historia, siempre han sido los cuatro integrantes. Es decir, Alfredo Bringas, Raúl Tudón y Miguel González. Sí, y Ricardo Gallardo, obviamente. Siempre han estado los cuatro, pero han abierto muchos espacios para que yo diría, el sonido, el sentimiento, la
sensibilidad, pero no la sensibilidad nada más, sino el fluir femenino o del espíritu femenino esté presente. Antes de comenzar la transmisión, me recordaba yo de algunas de las compositoras que ustedes tienen integradas en su repertorio, que yo conozco, que son amigas, que las respeto muchísimo: Ana Lara, Marcela Rodríguez, Gabriela Ortiz, pero además me voy encontrando también con María Granillo, obviamente, Claudia Calderoni, Georgina Derbez. En fin, tienen ustedes una puerta abierta hacia el talento en general y hacia la propuesta musical femenina también, muy, muy clara. ¿Esto es también por alguna suerte de idiosincrasia o por una Yo creo que es confianza en el talento? por una suerte de suerte. Sí, Mm. es, bueno, tengo que irme atrás y hacer una pequeña aclaración. La formación actual de Tambuco tiene con los mismos integrantes alrededor de 14 o 15 años. Ah. Hubo un miembro fundador de Tambuco, nuestro compañero y quien consideramos todavía un Tambuco honorario, Iván Manzanilla. Y Mm. resulta que después de unos años de tocar con Tambuco, Iván se va a estudiar una maestría y eventualmente un doctorado también al extranjero. Va a estudiar a San Diego y en ese entonces a Iván lo suple Claudia Oliveira, percusionista brasileña, Ah. quien vive en Mm. México un número de años mientras toca con Tambuco, después se va a Mm. Francia, se casa allá, pero tuvimos una integrante mujer durante algunos Ah. años con Tambuco, es la estimada Claudinia, para todos es Mm. Claudinia. Entonces, y después, al irse a Francia, Claudinia, llega Miguel González de Tambuco, Mm. quien estaba precisamente en Bélgica y se regresa para comenzar a estudiar con Tambuco, a tocar con Tambuco hace al menos 15 años. Entonces, también Mm. dentro de las filas ha existido esto. Y yo te diría una cosa que me alegra reconocer, ahora que mencionaste, muchísimas compositoras, prácticamente todas las compositoras establecidas y muchas compositoras de generaciones posteriores, compositoras más jóvenes, eh, mujeres, han trabajado con Tambuco, han escrito piezas para Tambuco en una Eso. constante Mm. colaboración. Pero yo diría, estas son las mexicanas, pero hemos trabajado con muchísimas compositoras de otras latitudes. Claudia Calderón, tú mencionaste de Colombia, Alexandra Cárdenas de Colombia, la gran Graciela Parasquevairis de Uruguay, Analía Yudgar y Cecilia Ardito de Argentina, en fin, muchísimas compositoras francesas, europeas, alemanas, inglesas, de Estados Unidos. Es decir, ha habido un número equivalente. Hablemos ahorita eh, respecto a las compositoras, porque también hay toda una historia respecto a las intérpretes que han colaborado Sí, con sí. Tambuco todo el tiempo. Entonces, tanto con las compositoras como con las intérpretes, bueno, de una vez puedo mencionar las que me vengan a la cabeza. Eh, Valerie Naranjo, la gran violista Kim Kashkashian, Mm. muchísimas, una lista interminable La de pianista intérpretes. cubana que está en Ghost. Ah, claro, nuestra gran amiga Ana Gabriela, que mando un saludo. Eh,
constantemente ha colaborado y últimamente ha colaborado. Tenemos la suerte de colaborar con ella y me gustaría decir varias cosas. Bueno, todo el lado japonés de Tambuco, que ha habido muchísima de nuestra actividad muy importante en los últimos años, ha sucedido también en Japón, donde casi, bueno, el, no sé, el 80% de nuestras colaboraciones han sido con mujeres. Yo doy clase en Japón, en, en Nagoya Music College, y el 90% de mis alumnos son mujeres, ¿sí? Mm, Entonces, es, es, ha sido una presencia constante. Las dos eh, jefas de Tambuco, vamos, quienes ajá. organizan nuestros conciertos fuera de México, eh, son mujeres, Bárbara Scales en Toronto y Masako Okamura en Tokio. Son dos grandes, nosotros les llamamos Dragon Ladies. Son unas mujeres dragón Ajá, impresionantes. ajá. Y, y Tambuco se cuadra ante ellas, ¿no? Ah, Entonces, pero lo que más gusto nos da es que a la hora de estar trabajando con cualquiera de ellas, compositoras, intérpretes, colaboradoras, colegas artistas, gestoras culturales, nadie de nosotros en Tambuco piensa que son mujeres. Pensamos que son seres excepcionales que tenemos la fortuna de compartir una carrera con ellas y compartir una vida con ellas. Y al momento de estar componiendo o estar tocando con nosotros, se nos olvida si traen pantalón o falda. O sea, estamos celebrando la colaboración y siento y sueño con que llegue el día en que todos los aspectos de la vida de todos, no solamente en Tambuco, ni solamente en la música, sino en todas las áreas de nuestra vida, en este planetita diminuto, sean de un solo ser, de una sola especie, eh, en igualdad y celebrando las diferencias. claro, Nos gusta celebrar esas diferencias en igualdad. claro. Eso es hermosa, esa frase, celebrar diferencias en igualdad. Creo que ese es Claro. un enorme sentido que la música tiene una suerte, cuéntanoslo tú, pues, ¿no? Es decir, les han llegado, han tenido la suerte de que compositoras les digan, yo quiero hacer una obra para ustedes. Y han tenido también, me imagino, ustedes el impulso de decirle a una compositora, queremos que hagas una obra para nosotros, ¿sí? Sí. Entonces, ese sentido de colaboración en igualdad, en horizontalidad, ¿cómo te explico? ¿Cómo establecer el lenguaje? ¿Cómo es que se sucede? Se piensa primero en un color. Yo una vez le preguntaba a un pianista húngaro que en qué pensaba cuando tocaba Liszt. Y me dice, no, yo no pienso en nada. O sea, yo pienso en Liszt. Es decir, no veo imagen ni del río, ni de la montaña, ni de nada. Yo pienso en Liszt, en lo que la música me dice, en lo que la música me expresa. Entonces yo te preguntaría, porque además de compositor y de integrante de Tambuco y de esta suerte de vínculo con compositoras e intérpretes, me refería yo recuérdame el nombre, por favor, la maestra cubana, Ana Gabriela, Ana Gabriela, que yo sí. cuando vi este material que me compartiste con Ana Gabriela, dije, qué bárbara intérprete, pues, ¿no? O sea, con una capacidad técnica, pero además una obra tuya, que no son fáciles, hay que decirlo, Ricardo, yo me atrevería a decir que enriqueciendo la obra, pero bueno, no quiero pecar de abusivo en esta interpretación,
Ujú. Pero ¿cómo se dialoga hacia el interior durante la creación? ¿Cómo es ese diálogo? ¿Cómo le hacen? Pues es un proceso muy, muy interesante y del cual nosotros, los percusionistas, tenemos buena experiencia, puesto que bastante de la música que hacemos es música que ha sido escrita por compositores que están vivos ahora. Ujú, Por, y entonces hemos tenido esa suerte. Yo siempre digo, ¿quién, quién, quién no hubiese querido ser el intérprete, estar sentado tocando el violín o el cello o la viola en el estreno de uno de los cuartetos de Brahms o de ujú, Beethoven o Haydn para el caso, o de Bartók, ¿no? Con el compositor ahí trabajando. ujú, ¿Quién no ujú. hubiese dado lo que fuera por estar cantando en el coro que estrenó la novena sinfonía de Beethoven, ¿no? Dirigido por él, O, claro. sí, 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 con él supervisando. ¿Quién no Ujú, hubiese ujú, dado lo que fuera por estar sentado tocando los timbales en la Sinfonía Fantástica de Berlioz con él ahí, ¿no? ujú, ujú. Eh, no nos tocaron esas épocas que ahora idolatramos y veneramos. Y por esta veneración se nos olvida que los compositores están vivos, los hijos y los nietos de esos compositores están vivos hoy en día Claro. y tenemos la gran oportunidad de desarrollar las colaboraciones con ellos, que quizá, quién sabe, en unos años van a ser los Haydn y los Mendelssohn y los revueltas del Ujú, futuro, ¿sí? Y entonces sí, vamos a tener el privilegio de decir, ujú. yo estuve en el estreno de aquella obra, tocando, ¿no? Entonces, Claro. eso Ajá. es un vínculo único y yo celebro y agradezco a la vida que nos ha dado la oportunidad de tener esta interacción, no solo con ellos, con colegas de todo tipo, colegas músicos, y además nos ha dado la oportunidad para ponernos en los zapatos de otro, o mejor dicho, meternos a la mente de quien escribió música, meternos al cerebro, Ujú, sí, al cerebro creativo de, de quien compuso una pieza que tenemos que interpretar. Y en ese momento ujú. nos damos cuenta de que nuestra labor no es, no es únicamente leer y asimilar todo lo que dice una partitura, sino también concebir a la partitura como un código, como la representación gráfica de una idea abstracta. Ujú. Entonces tenemos que sobrepasarlo, tenemos que asimilarlo, ese código, y meterlo en nuestro sistema, que fluye por nuestras venas a tal punto de mirar esta partitura y tocarla como si nosotros la hubiéramos compuesto. Claro. Y para eso tenemos que meternos a la mente de quien la escribió. Y otra vez, llegamos a este cerebro y nos damos cuenta que este cerebro no tiene ni falda ni pantalón. Es una mente creativa maravillosa Ujú. que nos está dando toda la información, una idea abstracta de sonidos. Y es un proceso maravilloso. ¿Cómo traduces este pensamiento abstracto y lo escribes en un papel? ¿Sí? Ujú. Por un lado, es un sistema maravilloso que tiene con nosotros muchos siglos de haber sido inventado y que todavía, después de estos siglos, sigue funcionando. Es decir, podemos leer una partitura, es asomarse a la historia, es como viajar en el tiempo.
un poco, porque ahí está plasmado todo, las instrucciones para que puedas reconstruir algo que alguien tuvo en la mente hace muchísimos años, pero no solo hace muchísimos años, sino, sino hasta el día de ayer, vamos, sigue funcionando en la mayoría de los casos. Sí, fíjate que acabas de señalar una frase que Mario Lavista compartió en alguna ocasión conmigo, diciendo, es que la música es tiempo congelado, Sí. que se descongela cuando se interpreta. Antes no, antes sigue siendo tiempo congelado. Sí. Y adquiere esta calidez tan particular cuando se interpreta. Recuerdo ahora un concierto de una obra de Gabriela Ortiz, precisamente, no sé si es con la Sinfónica de Los Ángeles o sí, con la alguna Filarmónica de de Los Ángeles, sí. Exactamente. No sé si estaba Dudamel ahí dirigiendo, pero bueno, sí, ¿verdad? Sí, él fue quien dirigió. Claro. Está el maestro Gustavo Dudamel y ustedes como el ensamble de percusiones. La ovación al final de la obra fue espectacular, ¿sí? Sí. ¿Qué tan complicado fue el proceso? Esa sería mi pregunta. Fue muy complicado y tuvo un grado de dificultad añadido. Es decir, montar la música por partes no fue, tuvo la dificultad habitual que tiene montar una música de estreno, el ir y venir de ideas con compositores, con Gabriel en este caso, la selección de instrumentos, el hacer los cambios naturales que se hacen. Vamos, es un proceso habitual para un estreno. Por su lado, la orquesta tenía una situación algo compleja, puesto que era uno de los encargos que se hicieron para conmemorar el primer centenario, el aniversario número 100 de la Filarmónica de Los Ángeles. Entonces, ellos tuvieron una temporada de celebración donde tenían conciertos uno diario, día tras día, con programas diferentes. Vale. O sea, era un tour de force brutal. Entonces, el concierto fue un domingo. Bueno, el sábado, es decir, 24 horas antes, tenía un concierto esa Pekka Salonen con la orquesta y un programa totalmente diferente. El día previo a esa Pekka Salonen tenía un concierto Subin Meta con otro programa. Con otro programa totalmente diferente. Y posterior a ese, no recuerdo si Ricardo Muti, no me acuerdo, pero tenían un concierto tras otro sin posibilidad de ensayar. Entonces tenían que confiar en la destreza de cada músico, en su capacidad de lectura, de aprendizaje, asimilación y madurez de una pieza. Y confiar porque no había tiempo, con ese calendario no había tiempo para ensayar con días previos. Hubo algo de tiempo un par de semanas antes. Entonces, 2 semanas antes volamos a Los Ángeles solo para ensayar con la orquesta. Hicimos los ensayos y regresamos. Eso estuvo bien porque pudimos hacer las correcciones pertinentes, ajustes y todo. Y para después, el concierto era un domingo por la tarde. Nosotros volamos el sábado por la tarde. Llegamos en la noche. Tocamos. Se pudo hacer un ensayo, pero un ensayo general corrido todo el programa, previo al concierto ese domingo y después el concierto. Entonces, tuvimos que confiar
pues en las capacidades y en confiar en el estudio de cada quien y en la preparación. Nosotros ya sabíamos esas condiciones, entonces fuimos preparados de tal forma que podíamos tocar la obra con los ojos cerrados y que por nosotros no fuera, ¿no? Exacto, exacto. Afortunadamente, todo fue así y fue un concierto magnífico. No cabía un, un, un solo asistente más al público. Estaba totalmente lleno Bueno, la eso sí sala no de lo conciertos. registra. Un poco, no con un ánimo frívolo, querido Ujú. Ricardo, pero sí con un ánimo de mucha curiosidad. Igor Stravinsky decía, la verdadera libertad del arte está en el rigor. Sí. Tú ya lo confirmaste ahorita diciendo, Tambuco dijo, aquí llegamos porque llegamos, con los ojos Sí. cerrados la podemos interpretar, ¿sí? Ujú. Pero, y el estado de alerta es un estado que yo diría sostiene al artista porque Ujú. está su sensibilidad a flor de piel, digamos, Y pues, la ¿no? adrenalina. El artista del, y la adrenalina, el artista de la escena, a diferencia de otras expresiones artísticas, el artista de la escena está allí en el ahora total y absolutamente. Ujú. ¿Qué se siente una vez que se levanta la batuta y dices a ojos cerrados, ¡pum! ¿Cómo es la experiencia? O ni siquiera se reflexiona. Ahorita te hago un comentario acerca de los Juegos Olímpicos, pero quiero conocer qué sentías. Bueno, es me acuerdo lo que mencionaste ahora de Mario, que el tiempo se detiene hasta que surge la música de Sí, nuevo. Sí, sí. quizás surge para los oídos. En el intérprete el tiempo transcurre de forma muy, muy diferente. Mm, Y esto lo sé porque además de ser intérprete, me gusta ser gran escucha de la música. Entonces paso mucho tiempo escuchando música y me gusta mucho ir a conciertos. Entonces percibo eso más que nada y creo que es para el intérprete de las artes escénicas. El tiempo transcurre de forma totalmente diferente. Cuando te das cuenta y terminó, no te das cuenta cuando empiezas, sino cuando terminas. mm. Dices, ¿qué pasó? ¿Y a qué hora pasó? Es como, y tardas además en bajar, tardas en bajar. Los, los grandes reclamos de amigos míos que me han ido a saludar después de un concierto, es que yo no los pelé, que no les hice caso. Y me dicen, fui a saludarte y ni me pelaste. Y yo, ¿qué fuiste? Porque todavía estás en otro mundo, estás en una cámara de descompresión, ¿no? Sí, 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 sí. Porque Es un viaje dionisiaco, pero que sí, solamente es posible siempre y cuando estás dispuesto en cuerpo, mente y espíritu, estimado Ricardo. O sea, sí, creo que lo que pasa es que te entregas, uh-huh, cedes tu cuerpo a la música. Que, yo siempre he dicho que no somos músicos, sino que la música se manifiesta a través de uh-huh, nosotros. Entonces, uno presta el vehículo. uh-huh. Nosotros somos el vehículo, nuestro cuerpo es el vehículo a través del cual la música se manifiesta, ¿no? La música nace y todo. Es muy común caer en este juego del ego, el juego que el ego hace cuando pensamos que la música nace por nosotros, ¿no? Ay, mira, yo soy quien creo. No, la música ya viene de arriba, viene de no sé dónde y nosotros tenemos que abrirle la ventana, que se dé el paso para que llegue a quien tenga que llegar. No se queda con nosotros. Hay que ser unos seres transparentes, ¿no? Es como, este es el músico a la hora de estar tocando. Y la música la tienes que ver. Así, Ajá, tiene, ajá. no hay que cerrarle el paso.
eh, no hay que ponerle conscientemente algo más de lo que somos nosotros, porque lo que somos nosotros es el sello que el filtro añade, aunque no lo queramos, ¿no? Ahí está. Simplemente no hay que quedarse en ese ser medio, medio anticronópico. Mm. Sí, Sí, fíjate que había un director de escena al cual yo respeto su memoria y lo respeté mucho, Juan José Gurrola, que decía, el teatro baja, es decir, el teatro no se hace, el teatro sí, baja. Y el sí, actor es una suerte de demiurgo en donde el teatro se manifiesta, pues, ¿no? Entonces, sí. eh, te preguntaba cómo se sentían previo, porque esto es un comentario de los atletas olímpicos ya en las etapas finales, en donde se decide la medalla de oro, la de plata Ujú, y la de cobre, en donde de pronto un periodista narra que le preguntaba a determinadas disciplinas deportivas cómo se siente ya a punto de salir o al caballo de arzones o a los aros o a práctica libre de gimnasia, lo que fuera, ¿no? ¿Cómo se siente ya a punto de salir? ¿Are you afraid? ¿Tiene usted miedo? Y lo digo en inglés porque es una manera muy clara de poder dar el switch. Y que le decían, no, I am excited. Que es, no, miedo no tengo, tengo entusiasmo. Y entusiasmo, sí, entendamos que el enteus, que es decir, estar en los ujú, dioses, es decir, ya no eres más sí, tú, eres eso exactamente, otro, ¿no? exactamente. Ahí estás y no puedes hacer nada para evitarlo. Y además, ¿quién quiere evitarlo? Claro. Em, además, bueno, muchas veces cuando empiezan a surgir en el joven músico estos temores, eh, sobre todo con alumnos que me ha tocado compartir experiencias eh, y que tienen este temor, y le digo, ¿a qué le tienes miedo? Bueno, a equivocarme. Entonces yo les pregunto, bueno, la última vez que tocaste, vamos a hacer un recuento. ¿Cuántas veces te equivocaste? Bueno, ¿o cuántas notas falsas diste? Bueno, aquí y acá, acá. Bueno, fueron como 7. Ahora, ¿cuántas notas correctas diste? Fueron como 7,000, ¿no? Entonces, eh, en ese momento, cuando lo pones en una balanza así, más o menos, que es objetiva, entonces dicen, ah, bueno, no está tan mal, ¿no? Y le digo, ok, vamos a hablar de esos 7 errores que tuviste. ¿Cuántas personas del público crees que lo notaron? O si lo notaron o no, ¿a cuántas les importó eso? Quizá hasta hicieron ver, les hiciste sentir una interpretación mucho más viva, mucho más humana, ¿sí? Porque esos son pequeños elementos que te tienen en la orilla del asiento, ¿no? ¿Cómo sales de ahí? ¿Cómo sales de tal reto? ¿No? Y además de eso, o sea, la gente que ni lo percibió o que ni le importó es la inmensa mayoría. Y a la gente, la poquísima gente que le importó tu error, es a la gente precisamente que a ti no te debería importar, ¿sí? No es por esas personas, eh, por quienes tú tocas, ¿no? Es por las otras, por la gran mayoría. Y lo demás es una carrera eterna, eh, porque sales de un concierto y te preguntas, ¿puedo hacerlo mejor? Y la respuesta siempre, al menos para mí, después de, no sé, eh, 40 años, casi 40 años de ser músico y de dar conciertos, la respuesta es sí, lo puedo hacer mejor. Siempre lo voy a poder hacer mejor. Y el día que no pueda,
pues ya, hasta aquí, ¿no? Ya es Claro. hora de hacerlo. Mm. ¿Cómo es que se sostiene una agrupación durante 28 años? Te voy a explicar por qué la pregunta. Eugenio Barba, director Ujú, del Odin Theater, dice, la adolescencia de una agrupación, de un grupo artístico, él habla de teatro, pero la adolescencia de un grupo artístico, que es cuando más adolecen de ciertas luchas internas o errores o vicios o hábitos, es alrededor de los 5 años, decía él. Pero una vez que se supera la etapa de la adolescencia, se comienza a entrar en la etapa de la madurez. Y una ujú. vez que se logra superar los 10 años, dice Barba, entonces se está entrando en una nueva etapa que ya es una suerte de consolidación, una madurez madura, diría yo, ¿no? Ujú, sí, Eh, Supongo que si seguimos este ejemplo de Eugenio Barba, ¿alguna idea has de tener tú con relación a, porque 28 años, uno voltea y de pronto dice como con un concierto, ¿cómo pasaron tan rápido? ¿No? cierto. Ujú. ¿Cómo es que en alguna etapa que tú reconozcas y que puedas compartir si es que ha existido, este, este quiebre, esta encrucijada de decir, ¿continúa Tambuco o no? Pues la pregunta, ese cuestionamiento, afortunadamente, eh, lo digo con mucho placer, nunca ha llegado el continúa Tambuco o no, porque es algo que afortunadamente descubrimos desde muy, muy temprana edad. Esto es lo que queremos hacer, esto, a esto le vamos a dedicar nuestra vida. Y creo que cuento con la suerte de tener como mis colegas a 4 personas muy conscientes de y muy preocupadas por el éxito de su colega, de su compañero. Esto lo aprendimos también en el camino al darnos cuenta de que, sobre todo cuando alguien llegaba a un ensayo y faltaba por una de las partes, no de Tambuco, estoy hablando en la época previa, universitaria, vamos. Cuando alguien llegaba y no estudiaba su parte, nos dábamos cuenta que qué daño hacía eso, que aparentemente podría no tener consecuencias, pero qué daño hacía al estudio de quien sí preparó sus partes, ¿sí? Yo siempre he dicho que la música es como el ensamblaje de un avión, donde es importantísimo que todas las partes sean perfectas, porque se- muchas veces se arman en diferentes partes del mundo y después llegan a un gran hangar a ensamblarse, ¿no? Entonces, esto tenía particular trascendencia en un grupo únicamente de 4 elementos. Si a una estructura que tienes, un cuarto que tiene solamente 4 columnas, le quitas una, se viene abajo, ¿sí? Quizá no se nota o puede cojear en otros casos. Aquí no nos podemos dar el lujo de que cojee. Entonces, ha sido un proyecto donde cada, cada renovación, cada ensayo es como una renovación de estos votos de confianza, ¿sí? Es, eh, porque vemos el caso contrario, como, como cuando alguien estudia y trae sus partes súper sólidas, entonces podemos llegar a la música, no solamente al montaje técnico, la lectura de la obra, sino a la interpretación musical, a imprimir un sello propio, a descubrir lo que queremos decir, llegamos muy temprano. Es porque todo mundo estudió, porque Claro. todo mundo se preparó. Entonces, eh, después a esto lo llaman
en el entrenamiento canino lo llaman refuerzo positivo. Es decir, haces algo bien y te dan ganas de hacerlo bien porque hubo una retribución. Entonces, Claro. aquí para nosotros la retribución fue eso, salir de un ensayo sintiéndonos mejores músicos porque pudimos contribuir con la interpretación del otro y ellos me ayudaron muchísimo a que mi parte fuera mejor, sonara Mm. mejor o me hicieron la vida mucho más fácil. Ah, Entonces, simplemente ha durado tanto porque es una experiencia buena que queremos seguir repitiéndola con el tiempo. ¿Sí? mm. Eso yo siento que es como la respuesta más natural a, a tu pregunta, Marco. Una, ahora vamos a hablar un poco, ya ha pasado muy rápido, tu experiencia y mi experiencia en este terreno del tiempo, por lo menos con estos temas, es absolutamente fugaz. Pero no quiero dejar de preguntarte el ensamble con la danza, sea Mm. con una coreógrafa o con una compositora y una coreógrafa. ¿Cuántas veces y con quiénes ha sido ese ensamblaje danza, música, tambuco? Bueno, esto también empezó muy temprano con Tambuco. Eh, Primero, descubrir y reconocer que nos encanta colaborar, nos gusta muchísimo desarrollar colaboraciones con, pues, con interdisciplinarias o interartísticas. Y una de ellas, obviamente, es la danza, y más pensando en un grupo de percusión, ¿sí? Uh -huh. Y más pensando y como honrando estas grandes obras de arte que se suscitaron paralelamente en la danza y la música a través de colaboraciones históricas, ¿sí? Claro. Eh, el caso de Stravinsky y sus ballets. Por cierto, alguna vez en alguno de los primeros festivales del centro histórico tocamos eh, Lenos, Las Bodas, Mm, con la uh -huh, uh -huh. coreografía original y vino Ah, Irina Nijinska a, uh -huh, a ver la función y era como un pedazo de la historia, ¿no? Estar uh ahí. -huh. Después de eso, eh, bueno, honrar colaboraciones como esas o como la gran música pensada para danza, con una presencia gigantesca de los instrumentos para percusión. Posteriormente, em, ya como tambuco, eh, yo en los años de vivir en Inglaterra, conocí a una gran bailarina eh, que formaba parte de la legendaria compañía de Merce Cunningham. Uh -huh. Y a través de ella yo tuve la fortuna de conocer a Merce Cunningham. Wow. Eh, Ella se llama Emma Diamond, que posteriormente ella tuvo su propia compañía de danza en Nueva York. Y con ella hicimos una colaboración que fue una gran sesión de improvisación eh, por parte de la música con ciertas cosas preestablecidas, tanto en la música como en la danza, pero grandes espacios. Después de ahí es inolvidable la serie de diversas colaboraciones que hemos tenido con Delfos. Bueno, previo a eso y pre-Tambuco, pero tocando a los miembros de Tambuco, hicimos cosas, algunas colaboraciones con, con el taller coreográfico o Mm. con algunas otras compañías, con Ceci Lugo, me acuerdo. Todo mundo conocíamos el trabajo de Utopía, por cierto. Mm. Eh, Gracias. y,
Y es decir, nos tocó crecer en una generación, no sé si tú lo compartas, pero estábamos muy atentos y éramos muy conscientes de lo que hacíamos todos, lo que se hacía en teatro, lo que se hacía en danza. Eh, yo me acuerdo ir por igual a ver las obras de José Caballero, de Ludwig Margules, Mm, o ir a mm, ver Utopía, o Contempodanza, o El Cuerpo Mutable, o mm, en fin, claro. muchos. Y entonces siento que todo esto influyó en este afán colaborativo que tuvimos. Posteriormente a Emma Diamond y Delfos, hicimos, bueno, tenemos una colaboración en años recientes y que hasta la fecha es vigente porque tenemos algunas cosas en puerta con la famosa compañía de Indias, el, Con Álvaro Restrepo. sí, con el gran coreógrafo Álvaro Restrepo, que Sí, también es sí. así como una leyenda porque fue un gran bailarín y Muy, ahora muy bueno. sí, Director sí, de la del Compañía de Colegio del Indias. Cuerpo. El Colegio del Colegio Cuerpo, del sí. Cuerpo es decir, el Colegio del Cuerpo es como la cantera, este taller Ujú. escuela de bailarines. Y es un experimento súper interesante porque muchos de estos bailarines vienen de zonas vulnerables, de, Ujú. de, de bailarines muy jóvenes desplazados de sus lugares de origen por la guerra Claro. y, y todos residentes en Cartagena de Indias, en Colombia. Sí. Entonces, hicimos recientemente un proyecto binacional que se Ujú. presentó en Colombia y en México eh, respecto a la firma del Tratado de Paz en Colombia. Ujú. Ujú. Y fue un espectáculo muy emotivo. La Sí, sí. consagración de la paz primavera, así se llamaba. Qué bien. Em, Felicidades. entonces, pues hemos tenido la fortuna de contar con estas colaboraciones con la danza, por ejemplo. No, muy bien. Felicidades. Fíjate que yo anticipando, invitando a los que nos escuchan, espero que alguien nos esté escuchando, celebraría que así fuera y que se manifiesten, pero estamos proyectando los testimoniales virtuales hispanoamericanos y uno de los que ya Ajá, respondió que sí le interesa hacer crecer el vínculo y fortalecer el puente es precisamente Álvaro Restrepo, al cual yo qué aprecio bueno, y respeto muchísimo. Entonces, lo tendremos igual que a ti, con la oportunidad de conversar con él acerca de muy todo bien. lo que es el proceso creativo. Entonces, me da muchísimo gusto que tú lo menciones y también yo sé que no es la manera, pero no importa, de pronto también celebro que por lo menos estemos permitiéndonos que el CEPRODAC pueda tener una colaboración con Tambuco, ya lo habíamos hablado por teléfono, ya hemos estado conversando, ya te Ujú. mostraremos los avances y si estamos de acuerdo los dos, creo que será un ejemplo de también seguir en comunicación, en comunión, eh, fortaleciendo lo que más nos entusiasma, que es la vida interior del ser humano, ¿no? Nos Yo dará creo que eso es muchísimo gusto. no, hombre, cómo no. Querido Ricardo, ya vamos a ir cerrando. Yo Muy llamo bien. integrando este Ujú, espacio. Te agradezco muchísimo, enormemente, y tengo unas preguntas que vienen desde el cuestionario Proust, luego pasado por otro autor que se llama Bernard Pivot, y son tres preguntas muy sencillas. Generalmente es más largo, pero solamente te voy a hacer tres. Si me ok, lo permites, ¿estás de acuerdo? vengan. Exacto. Bueno, muy sencillo, muy directo. ¿Qué te entusiasma? En una frase. La oportunidad de manifestarme a través del arte Mm, musical
de compartirlo con todo el mundo y de ser parte de un proceso continuo de creación que creo que no es individual. Ni el escritor más ermitaño ha hecho un acto individual. En el arte no existen los actos individuales. Pueden existir creaciones individuales, pero todos necesitan del receptor. Y Claro. Es precisamente cuando se cierra ese círculo de una idea, su creación, su interpretación y su recepción final por el público, cuando se cierra ese círculo, es cuando me entusiasma. ¿Qué no te entusiasma? No poder hacerlo. No, ¿qué no me entusiasma? No me entusiasma, es decir, todo este proceso, todo el proceso, cuando estamos creando, recreando o disfrutando una creación, no lo podemos hacer nosotros mismos. Necesitamos de mucha gente, necesitamos de una infraestructura, necesitamos de una educación que nos cree el apetito, no solo el apetito, la necesidad de nutrirnos, de ser mejores personas, de ser mejores sociedades, a través de la sensibilidad, del entendimiento del otro a través del arte. No me entusiasma que por diversas razones no existan las condiciones para que esto suceda, no exista la tierra fértil, o existan condiciones que impidan que esta fertilidad continúe existiendo, ¿sí? O sea, Claro. que continúe expandiéndose. Entonces, no estamos solos, no soy yo solo escribiendo o no es Tambuco muy feliz en su estudio. Nosotros necesitamos conectar nuestro trabajo con diferentes audiencias en México y en todo el mundo. Entonces, no me entusiasma no ver claro, especialmente en momentos como estos. No me entusiasma decisiones globales que han enviado un mensaje, ¿sí? Este mensaje fue, bueno, en esta lista de prioridades, el arte y las artes escénicas van al final de la cola, ¿sí? Eso no me entusiasma mucho, yo los pondría al principio de la cola. Entiendo las razones que han obligado a suspender, a poner un calderón, decimos los músicos, una pausa en ese momento, las entiendo, pero no las razones, no tomar esta razón temporal como un pretexto para no continuarlas. En otros Claro. países, o ya se reactivó o se está reactivando con mucha celeridad. Claro. Aquí todavía nos falta. Me gustaría ver el momento en el que renovemos y reciclemos toda esta infraestructura que nos hace posible mostrar nuestro trabajo a todos los públicos. No es nuestro el trabajo, les pertenece a ellos. Claro. Queremos y necesitamos hacérselos llegar. Gracias, Ricardo. Otra pregunta. ¿Qué Venga. sonido te gusta, te apasiona, amas? ¿Qué sonido amas? Uf. De los que más descubro, de los que más me descubro que me hacen sentir bien, son todos aquellos que tienen que ver con el agua.
El mar, ¿a quién no le gusta el mar, ¿no? El sonido, ya sea el fortísimo cuando estás parado frente a las olas que están cayendo y rompiendo así en la tarde que se hacen grandes, ¿no? O el sonido eh, pacífico de una cascada muy delgadita, o el del agua al caer cuando te estás bañando o cuando te estás sirviendo una taza de café o un caballito de mezcal. Todo lo que tiene que ver Con lo líquido. con el líquido, sí. Muy bien. ¿Qué sonido odias? ¿Qué sonido odio? Ninguno, realmente, ninguno, porque es mi materia prima. Y Bien. aunque yo creo que nunca hay algo que llegue a tus oídos que tengas que odiar. Quizá llega en un momento equivocado, ¿sí? A lo mejor es el último sonido que quisieras oír en determinado momento, dependiendo de tu estado de ánimo. Pero ahí el problema no es del sonido, ahí el problema eres tú. Porque después cambias de estado de ánimo y lo vuelves a escuchar y te hace gracia o te hace el día, ¿no? Cambias el día. Entonces, no, ninguno. Ok. Y la última pregunta, querido Ricardo. Si consideramos que el cielo existiera y tú llegas a las puertas doradas de este lugar, ¿qué te gustaría escuchar que te dijeran cuando llegaras a estas puertas doradas del cielo? ¿Qué Tenemos palabras? ensayo. 2 palabras. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Ricardo. Bueno, este ha sido un gran ensayo para que la vida siga delante de nosotros, nosotros delante de ella al lado de nosotros, nosotros cruzándonos con ella. Te agradezco muchísimo, Ricardo, esta oportunidad de poder conversar en este espacio. Te admiro, te respeto y te agradezco esta oportunidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marco. Igualmente, gracias por la oportunidad. Ha sido una plática sabrosa y me da mucho gusto que estés haciendo estas pláticas, más que entrevistas o testimonios, sino unas pláticas y unos reencuentros. Esta plática se llama un reencuentro con la música, reconocernos en la música y en el pulso, porque ahí es donde nos reconocemos. Es decir, la música es un espejo auditivo, ¿sí? Donde nosotros le ponemos lo que nos gusta escuchar y nos reconocemos. La música se me hace un arte maravilloso para reconocerse a uno. Las artes visuales, los cuadros también son maravillosos, lo ves y esto soy yo, esto vibra conmigo, ¿no? Esta pintura. Es otro encuentro, otra experiencia diferente, porque tienes tiempo de irte y regresar. No, la música te agarra en curva, la música, y no tienes tiempo de decir aguas, ¿no? Te agarra en curva y entonces la escuchas y estás en la digestión de la música, se está digiriendo adentro y después descubres, después de unas horas o unos días, que te reconociste ahí, cuando no se va de tu cabeza y cuando sientes que ya es parte tuya y necesitas ir a buscarla de nuevo, necesitas nutrirte de nuevo de esa música. Entonces, es cuando nos reconocemos, es ese espejo en el que te reconoces. No importa qué música sea. Claro. Bueno, Ricardo, sigamos siendo espejo del resto de esta sociedad. Te abrazo con mucho afecto y muy buenas noches. La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el Centro de Producción de Danza Contemporánea y el Sistema de Apoyo a la Creación y Proyectos Culturales,
agradece la presencia del maestro Ricardo Gallardo. Muy buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches. Gracias, Marco. Hasta luego.